Los periodistas. Aquí estamos como cada semana con Manuel Antonio Díaz Cid en el análisis. Me mencionas el tema de Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, si mi memoria no falla. Así es. Es el ataque en medio de, bueno, dicen que no se lo esperaban algunos, otros dicen que no hicieron caso de la información. Toda esa serie de leyendas negras que rodean hechos históricos que están relacionados con la Segunda Guerra Mundial y que vinieron a generar durante un buen tiempo la especulación de si no estarían los Estados Unidos esperando que algo pasara para poder intervenir y de esa forma lograr los resultados que ya todos conocemos. Pero si lo comparamos con lo que sucede ahora en el 2016 y muy próximo el 17 con la geopolítica que está implementando Rusia, Putin, fundamentalmente su pensamiento, la posición que han estado guardando recientemente China, Japón, Corea, y si le sumas ahora el ingrediente de lo que algunos llamaron el huracán de Donald Trump, ¿no te pareciera que el conflicto de 1941, no necesariamente armado, pero presenta nuevamente una crisis similar, Manuel, a lo que pasó en aquella época? Así es. Mira, el tema de el conflicto de Japón y Estados Unidos ha estado viciado por enfoques muy parcializados sobre los acontecimientos, en donde han surgido, como tú decías bien hace un momento, la leyenda de que los pescó sin que tuviera, los americanos no tenían nada previsto y por eso fue un desastre. La otra, que Roosevelt, teniendo toda la información, se la guardó para provocar el incidente y poder intervenir en la guerra, pero en la guerra europea, no en la guerra de Asia. Y toda una serie de conjeturas sobre este hecho que se han venido despejando, no todas, pero se han venido despejando las más relevantes a partir de las investigaciones hechas sobre los documentos. Sí. La investigación hecha sobre documentos, como tú sabes, Jesús Manuel, es más laboriosa para trabajar con ella. Tarda más tiempo. Pero partes de algo que tienes escrito enfrente. En cambio, las conjeturas te llevan menos tiempo, pero están soportadas con los alfileres de tu imaginación. De ahí en fuera. De una suposición. De una suposición. ¿Qué pasa ese 7 de diciembre de 1941, cuando a las 7:55 de la mañana caen las primeras bombas de los aviones japoneses que, a bordo de 4 de los más grandes portaaviones de Japón, y que eran portaaviones muy, muy grandes, no había ningún portaaviones americano o inglés capaz de hacerle las contras, y esto le había dado a los japoneses esta seguridad de que el ataque a Pearl Harbor sería el inicio de una guerra de tipo naval, en donde ellos tenían previsto, como buenos japoneses, detalle por detalle. En los 6 meses que siguieron a Pearl Harbor se desarrolló una acción bélica geoestratégica que entregó al Japón Corea, le entregó a Japón Indochina, le entregó a Japón Filipinas, le entregó a Japón Indonesia, y todo esto
a Hong Kong también, y todo esto acompañado con su campaña de tierra, en donde acababan de vencer a los chinos una vez más en Nankín, que era la capital militar de Chiang Kai-shek, el líder de los chinos nacionalistas. La ciudad fue destruida. El comportamiento de los soldados japoneses es un comportamiento de arrasarlo todo y cometer todo tipo de abusos, sobre todo con las mujeres, lo que ha dejado un recuerdo tan amargo, Jesús Manuel, que tú ya lo comentaste aquí alguna vez, hace que las mejores intenciones para negociar entre estos países y China se vea, y Japón, se vea viciada siempre por la duda, por el desagrado e incluso en muchos casos por la negativa definitiva de los pueblos asiáticos a negociar con el Japón por aquellos antecedentes. ¿Qué pasó el 7? Fueron sanguinarios, ¿no? No, terriblemente sanguinarios. ¿Qué pasa el día 7 de diciembre? El 7 de diciembre... Pues muchos estaban durmiendo, ¿verdad? Los marinos. A las 8 de la mañana tocaba la diana para que se levantaran y era 7:55. 5 minutos antes. O sea, muchos de los que murieron en Pearl Harbor ni siquiera se enteraron de qué ocurrió. Los japoneses venían teniendo problemas con Estados Unidos, problemas relacionados con las posibilidades japonesas de comprar petróleo a los países de la región, entre ellos las islas dominadas por los holandeses, en donde había no una gran cantidad de petróleo, pero sí el suficiente como para motivar a los japoneses a poner su mano sobre este territorio. ¿Qué era cuál? ¿El del mar de Java o de...? La batalla del mar de Java es el resultado de estas tensiones inmediatamente después de Pearl Harbor. Una batalla en la que toda la flota de guerra de los holandeses destinada al Océano Pacífico acabó desbaratada por los aviones japoneses que unos días antes, el día 15 de febrero de 1942, los japoneses le arrancaban a los ingleses y a los holandeses una victoria tremenda en la que la aviación había resultado vencedora. Como ya hemos comentado aquí, el tema de los portaaviones y el tema de la aviación frente a los blancos militares marítimos cambia tremendamente del juicio que le fue montado a Billy Mitchell para... ¿Te acuerdas del famoso tema ese, no? Que ya lo has comentado, sí, de Billy Mitchell. Para meterlo a la cárcel. El hombre no lo metieron a la cárcel, pero pasó por la vergüenza de un juicio militar. Sí. Una decisión de degradación terrible, en donde públicamente le fueron arrancadas las medallas con tambores destemplados. Es decir, se cebaron en la figura de Billy Mitchell,
que en este día 7 de diciembre de 1941 se demostraba que sus ideas eran las que deberían prevalecer y no otras frente a la amenaza de los japoneses. El tema era tan simple como que los aviones no tenían autonomía de vuelo para cubrir largas distancias. Claro. El portaaviones te acercaba y reducía, por tanto, el espacio que necesitaba el avión en un vuelo libre, ¿no? Así es. Era llevar la base lo más cercano posible de donde estaba el enemigo. Donde estaba el enemigo, y al mismo tiempo la suma de varios de estos buques le daban a la armada de los japoneses un poder ofensivo sensacional, porque llevaban embarcados como aviones de combate a los famosos Zero, claro, que eran muy rápidos, muy ¿no? rápidos y muy maniobrables. Era el avión más maniobrable en ese momento, y de esa manera ninguno de los opositores, ni ingleses, ni franceses, ni americanos, tenían con qué responder a esta capacidad de vuelo agresivo, rápido, eficaz, que había creado una nueva mentalidad en el Japón. El Japón había centrado muchas de sus opiniones políticas sobre la seguridad que le daba su escuadra de guerra, de que podía respaldar el relato norteamericano hasta donde fuera necesario. Se volvía a hacer realidad, Jesús Manuel, aquel versito de Lope de Vega, que en toda buena guerra es principio militar, que el que es el dueño de la mar es el dueño de la tierra. Esta visión de que las posesiones importantes en tierra se defienden o se pierden en combates aeronavales será una de las experiencias que se tienen en el área del Pacífico entre los combatientes de ambos países, que van a ver cómo los aviones evolucionan de manera sorprendente hasta llegar hacia finales de la ola japonesa, que es 1943. Hay que acordarse del año de 1943 porque decía Winston Churchill: en 1943 la resaca, las olas que vienen de regreso, la marea vino de regreso, y ahí acabó con lo que habían por algún momento organizado, creado y manejado los japoneses. El tema de hoy día ya no es el petróleo para Japón. No, ya no es el petróleo para Japón, son los mercados. Pero es el tránsito a través de los mares, ¿no? Claro. El camino más cercano hacia el sur y hacia el norte, porque están ahí a un ladito, ¿no? A un ladito, así es. En el Pacífico están en la medianía, ¿no? Están, de hecho, si tú miras este mapa, en la parte superior se encuentra el Japón. Aquí está Japón, aquí está Manchuria, aquí está Corea, y ahí están los objetivos japoneses para los próximos 6 meses, todos ellos puntos neurálgicos para el control del comercio marítimo. Incluyendo Hawái, por supuesto, que queda más lejos, pero está arribita del Ecuador.
Así es. Y Hawái tenía ya instalaciones, lo mismo que la isla de Midway, tenían instalaciones en aquel momento de las más evolucionadas, y eran plenamente conscientes que se encontraban a la mitad de la trayectoria de Japón a ese lugar, o de Estados Unidos a esas islas. Por eso tuvieron tanta importancia los teóricos norteamericanos y japoneses, que desarrollaron una explicación de cómo deberían protegerse estas islas. En Estados Unidos, estos fueron los 6 meses los 6 meses de que expansión siguieron militar, a Pearl Harbor, llegaron hasta Australia. y llegaron a hasta Darwin. Australia. Así es. Los japoneses, una vez visualizado el poder y el alcance de su aviación militar, comenzaron a hacer planes para ocupar otros territorios. Los norteamericanos, antes de Pearl Harbor, ya habían circulado un documento, el texto viene en este libro, en el que le alertaban al jefe militar de Hawái de que el escenario político del Pacífico se había deteriorado enormemente, y era muy previsible una batalla. Oye, pero esto los militares en este momento que entrarán en funciones con el señor Trump en Estados Unidos, pues son militares viejos, no son jovencitos, han estudiado, seguramente les tocó, siendo ellos muy jóvenes, haber estudiado los efectos de esta parte de la guerra, y tendrán muy vivos los asuntos que significan el poder o el dominio de los mares en esta zona. Claro que Al sí. romper Trump con el Tratado del Pacífico, de alguna manera, que hoy día ya no es el petróleo, sino es el comercio el objetivo, está cediendo el espacio, los mares, pero finalmente es el espacio en donde se hace todo el comercio, ¿no? ¿Está cediéndolo? Lo está cediendo, y A un costo muy elevado, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que él Porque cree China y Japón y Corea... que al final lo que va a ocurrir es que el proyecto de los chinos no va a funcionar, el proyecto de los coreanos y de los japoneses no va a funcionar, y lo único que va a emerger como un planteamiento sólido, con gran alcance, con posiciones estratégicas manejadas y dominadas por los Estados Unidos, será precisamente esta nación la que asuma el liderazgo, compitiendo con el Japón, compitiendo con Rusia, compitiendo con China, en un escenario que es el escenario de lo que pudiéramos considerar, entre comillas, la Tercera Guerra Mundial, porque los fenómenos de agresividad, de juegos arriesgados, de colocación de provocaciones en las fronteras, todo eso que mal manejado lleva inevitablemente a la guerra, es lo que está proponiendo en este momento Trump, convencido de que la Fuerza Aérea Norteamericana no tiene competencia en ningún lugar del mundo. No se ha enterado de lo que están haciendo los rusos y los chinos y lo que están experimentando los coreanos. Claro,
Yo creo que en un país que tiene una visión de pasado y de futuro, el pasado debe ayudarle a comprender con sus aciertos y sus errores, cosas que ya no debe hacer. Pero fíjate, si desde el siglo XVI, XVII, XVIII, el comercio por el Pacífico fue fundamental para el crecimiento de América. Así es. O sea, el tema de pues, Filipinas, la última batalla de Filipinas de los españoles, ¿no? Que fue también otro cambio, no tiene nada que ver con lo que estás hablando ahorita de lo de Pearl Harbor, pero eran los dominios en el Pacífico. Así es. Esto, en aquel momento, ¿cómo lo resuelven los Estados Unidos? Derrotan a Japón. ¿Y cuáles son las consecuencias y los beneficios para Estados Unidos después de la batalla de Japón, Manuel? Mira, curiosamente, después de la batalla de Japón, una vez que se ha rendido, después de haber recibido en su territorio 2 bombas atómicas, sí, terrible. Algo verdaderamente terrible, la posición de los norteamericanos estaba condicionada al trato que le dieran al emperador. MacArthur estaba decidido a ahorcar a Hirohito en la plaza pública para que quedara de escarmiento. Pero después comenzó a darse cuenta del poder enorme que tenía Hirohito sobre su pueblo y llegó a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era dejarlo con vida y hacerlo su aliado, que finalmente hacerlo su aliado, ¿no? Y jugar juntos las cartas de la pacificación, porque aún después de terminada la guerra, sectores amplios del ejército japonés, que estrictamente hablando nunca fue derrotado el ejército en el campo de batalla, en los mares. En el campo de batalla, pues los soldados se sentían animados y presionados para desencadenar alguna reacción, pero MacArthur había desarmado a los japoneses, creó una policía militar norteamericana, creó toda una serie de instituciones y fábricas de hojalata. No, claro, las fábricas eran para la supervivencia. Para la supervivencia y para deshacerse de las latas que generaba California, ¿no? Las mandaban por barco, por el Pacífico hasta Japón. Qué barbaridad. Los seguidores de la teoría geopolítica de Tokisha, de las esferas de la prosperidad. Las esferas de la coprosperidad. De la coprosperidad. Han estado trabajando y estuvieron trabajando con mucha intensidad, y eso te explica por qué el surgimiento de los llamados dragones o tigres de la India, de Asia. En términos amplios, de Asia. De Asia, que eran Hong Kong, Taiwán, Singapur, como cabezas de playa de un movimiento de tipo industrial, comercial, con material electrónico, que le dio el paso a los japoneses y a los coreanos para desarrollar la tecnología que nos trajo a América los mejores televisores, las mejores imágenes en la televisión. Controlaron el mundo de la electrónica. Así es. E invadieron los Estados Unidos con sus aparatos. Y con esos aparatos tan especializados. Desplazando a los alemanes, Manuel. Claro. Los Blaupunkt alemanes todo, salieron, ¿no? Y las Zeiss y los radios Zenit, te acordarás de esos radios Zenit gigantes que venían como en una maleta de piel, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, yo tuve el interoceánico se llamaba, ¿no? Sí, transoceánico. Transoceánico, que era una maravilla, estarle dando vuelta ahí, tenía el dial
para que corriera amplio, y otro que era finito. Para irle pasando, muy, muy poquito hasta captar las ondas, ¿no? Hoy día todo es digital, Manuel. Hoy todo escribes eso, el numerito de la frecuencia y ya está. Ya lo tienes. Es increíble cómo en una generación hemos visto todos estos cambios, hemos visto el fracaso de los japoneses en Midway, dependiendo de que los radios que llevaban sus aviones no funcionaron, sí. Y entonces de nada les sirvió el avistamiento de la flota enemiga, si cuando quisieron comunicarse no pudieron. O sea, toda esta tecnología se desarrolla por la guerra, el tema de las comunicaciones. Claro, el que tú sabes que en las comunicaciones en la guerra son fundamentales. Hay por ahí alguna película que habla de los códigos para mandar mensajes y la utilización de los norteamericanos de varias de las lenguas indígenas para enviar los códigos. Y del otro lado no entendían, porque la lógica de que una lengua lleve a cabo un proceso de encriptamiento de determinada magnitud supone que esa es la lengua madre sobre la que se construye. Aquí todos se fijaban en los efectos, en la facilidad de lograrlo, pero no se daban cuenta de que esto estaba tomando como punto de referencia una doctrina, una escuela de educación que era la de los indígenas en los Estados Unidos. Me quedé pensando, Manuel, en la gravedad que significa que el escenario se repita 70 años después. 70 años después, con una China que ha crecido de manera sorprendente, con Japón que comienza a mostrarse interesado. Hombre, el tema de las universidades de Japón, los jóvenes estudiantes que ya no son los del 68, porque ya esa es una generación que ya pasó, son los hijos o los nietos de los del 68 que están rebelándose. Así es. En las universidades, y la suspensión del tema de las humanidades, que ya lo has comentado en otras ocasiones. Sí. Es toda una revolución. Y por el otro lado, un gobierno en Estados Unidos que está viendo hacia adentro y no hacia afuera. Así es, y con Trump se rompe toda la hegemonía mundial, Manuel. Mira, se pone en duda quién podrá manejar ese caudal que se organizó, preparó y desarrolló en la Guerra Fría y que ahora se sigue necesitando, pero tal pareciera como si los actores que llevaban la punta y con ello la dirección del mundo serán los mismos que tomarán el mando de la sociedad en este momento. No se prevé un tema bélico, a no ser que Corea se salga del control y con esta tendencia que trae Trump de decir que todos los países tienen derecho para producir y tener sus armas nucleares. Sí, ¿Será que ahora el gran policía del mundo será Rusia, ya no los Estados Unidos? ¿Se cambiarán estos papeles, Manuel? Pues leyendo los argumentos de Putin da la impresión de que sí, de que Putin quiere surgir como una potencia que va a ser básicamente epirocrática, es decir, una potencia centrada en su poder en tierra, con alianzas con los países que antes fueron sus subordinados durante la Guerra Fría y ahora son sus socios comerciales. Son sus socios comerciales, armar con ellos un modelo de comercio exclusivo y excluyente que golpee sobre todo a los países que se encierren en sí mismos
en el comercio. Y dentro de estos, bueno, el que salta a la vista es Estados Unidos, con el presidente Trump, pero yo te pregunto, ¿qué te parece México? ¿Dónde estamos parados en relación a esto? Nuestra visión es totalmente americanista, y no me refiero al fútbol, sino estamos pensando solamente en nuestra relación con Estados Unidos, cuando el mundo globalizado ya en lo económico y con las tecnologías, estaríamos pensando en los escenarios que se dieron ahí, en el Pacífico. Así es. Me parece que la asignatura del Pacto del Pacífico que hace México le coloca en posibilidades de incorporarse a este proyecto, pero el último reporte de la UNESCO sobre el rendimiento de los estudiantes mexicanos es abrumadoramente impresionante, Jesús Manuel. Sí. Los bajísimos niveles de preparación de nuestros jóvenes son el tropiezo más grande que podemos tener en estas circunstancias en las que el que tenga mejores conocimientos y sepa entender la fórmula para unir la teoría a la práctica, va a tener un peso definitivo sobre este escenario tan cambiante que se va a generar con 2 polos de desarrollo o 3 polos de desarrollo muy distintos a los que imaginaba Haushofer. Claro. Uno que representa a Europa, la Comunidad Económica. La Comunidad Económica. Unión Europea, que es como se llama. De la Comunidad Europea. Por otro lado, las vinculaciones con América del Sur, en donde estamos teniendo buenos accesos y buen contacto con algunos de los países que están, entre otras cosas, ya comenzando a resentir los efectos de sus nacionalismos populistas que han acabado muy mal y han no solamente disminuido el éxito y el crecimiento de los países del mundo hispánico, sino se han llevado consigo la paz de estos lugares, introduciéndose por todos los caminos posibles el crimen organizado y todas sus consecuencias que estamos apreciando en el panorama latinoamericano. Estamos en medio de la tormenta. Geopolíticamente hablando, nos encontramos en la rosa de los vientos de la geopolítica, con la frontera más grande con Estados Unidos, que ha sido ya de una manera o de otra nuestro mejor cliente en los productos que nosotros exportamos, que somos vecinos de países como Cuba, que tienen una fuerte influencia y que puede tener más si logra una transformación más amplia ahora que ha muerto Fidel. Y eso significaría que el interés geoestratégico de tener un punto de control en América como un soporte, hay 2 potencias que pelearían por ello en serio. Una es Rusia, la otra es China, porque saben del valor de esta isla de Cuba, que en la Guerra Fría, en aquellos 13 días de mayo, en donde se pensaba que los misiles atómicos
terminarían las discusiones con verdaderas hecatombes atómicas. Esto ha venido moderándose de manera considerable, pero lo que no se modera son las ansias político-económicas de las naciones, sobre todo de las exitosas y de las que quieren crecer para valer más, como Rusia, que se están disputando este escenario que los japoneses pelearon en su momento y perdieron solo porque se enfrentaron a todos los europeos al mismo tiempo. Unidos, sí. Si en lugar de eso hubieran llevado una política más escalada, con incluso con posibles alianzas con los que después resultaron sus adversarios más formidables, las cosas habrían salido probablemente diferentes. Claro. Pero aquí y ahora el escenario mundial nos hace ver que lo que pasó el 7 de diciembre parece no haber acontecido para muchos políticos de muy diversas naciones. Esperemos que para los militares sí haya el registro, ¿no? Claro. Esté la memoria, porque ellos tienen la concepción de esto. Ellos son los que lo padecieron y me parece que son los que mejor lo entienden. Claro. Muy bien. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias. Los periodistas.